para poder entender lo que es el mundo en sí de las terminologías y cómo se va construyendo desde el día de ayer, ¿no? Bueno, ahorita entre terapia física y terapia ocupacional hay entre 46 asistentes y laboratorio clínico y radiología hay más de 55 personas, ¿ya? Por lo menos está casi la mitad de la promoción presente, ¿ya? Avancemos. Bueno, vamos a hacer entonces la segunda parte, la introducción, y luego hablaremos una diapositiva más después, ¿ya? Vamos, avancemos. Vamos a ver ahorita de que las generalidades de la anatomía, sobre todo vamos a empezar con la embriología y las estructuras anatómicas que ya hemos visto en función a las capas germinativas, ¿no? Eso solamente a recordar. Sabíamos que había 3 capas germinativas, ¿no? El día de ayer habíamos dicho que se originaba del epidermo, o vamos a decir epi, y uno que es abajo, hipo. Entonces, esa palabra de epi y hipo se convertían en 3, ecto, meso y endo. Ecto significa sobre de, meso significa entre de, que significa lo que es entre dos estructuras, entre dos orígenes, etc. La cultura más antigua de la humanidad, o más o menos se puede decir, una de las culturas más antiguas que empiece con meso, ¿cuál sería? ¿Ustedes recuerdan? Claro, Mesopotamia, ¿no? Y la palabra Mesopotamia viene justamente de meso, entre pótamos ríos. La cultura mesopotamia se originó entre 2 ríos, Éufrates y Tigris. Entonces, de esa manera podemos confirmar que la definición meso significa entre de, ¿ya? Listo. Una vez que hemos visto la palabra meso, la palabra endo significa dentro de. Y dentro de ese justamente el tubo digestivo primitivo, no está dentro. Y de ahí él va a originar la vía respiratoria, la vía biliar y hepática. Vamos a ver todo el proceso embriológico en su curso respectivo. El mesodermo originaba el sistema óseo y el sistema muscular principalmente. También todos los tejidos de relleno que tiene que ver justamente con lo que es la parte sanguínea, la parte adiposa, también la parte ligamentaria, la palabra tendinosa también. Entonces, toda esa palabra de mesodermo se origina esas dos cosas. Y el ectodermo se divide en 2 partes. Un ectodermo superficial, que es justamente formado por la piel y sistema endocrino, y el ectodermo profundo, que sería el neuroectodermo, donde se originaría el sistema nervioso en general, ¿ya? Entonces ahí tenemos cómo se fue formando y evolucionando esas 3 capas germinativas para poder quizás tener o estar presente lo que es la formación de la embriología, ¿no? Y ahí está, de rosadito la piel y el sistema nervioso por dentro. Mientras que lo verdecito sería el endodermo y lo amarillo es todos los huesos y la musculatura. Muy bien, listo. Creo que hasta ahí, el día de ayer, habíamos quizás redondeado la idea de cómo se originaba el cuerpo humano en función a la embriología. Muy bien. Hasta ahí, chicos. ¿Tenían alguna duda, por favor, de todo lo que hemos quizás explicó ayer en esa hora y 20 minutos? Entonces, todo claro. ¿No? ¿Todo claro? Ya, espero, ¿no? Ya. Muy bien. Ahora sí. Dicho de esa manera, vamos a ver ahora que la siguiente cosa que tenemos que explicar o ver en este introductorio es saber que el sistema solo y el aparato solo puede llamarse así cuando el sistema se origina de un solo origen embrionario. Ya hemos visto cuáles son los sistemas. Sistema nervioso, sistema muscular, sistema esquelético, sistema tegumentario, sistema endocrino, porque solamente viene de un solo origen embrionario. Y los aparatos son aquellos que vienen de 2 o 3 orígenes embrionarios. Aparato cardiovascular, respiratorio, digestivo, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, listo. Ahora sí, vamos avanzando con las generalidades de la anatomía, sobre todo las palabras, conceptos y los términos que a veces se nos hacen un poquito nuevos.
Habíamos dicho que la palabra logía significa, o viene la palabra logos en latín, que significa estudio tratado. Y habíamos dicho que la osteología era el estudio de los huesos, porque la palabra osteo significa hueso. Miología, el estudio de los músculos, porque mio era músculo. Angiología, el estudio de los vasos sanguíneos y linfáticos, por eso que angio significa vaso, muy bien. Artrología es la ciencia que estudia las articulaciones, muy bien, porque la palabra artro significa articulación, muy bien. No es cosa de otro mundo, pero ya con eso también la idea del día de ayer ya tiene que quedar bien claro para que no haya ningún inconveniente, muy bien. Listo. Dicho de esa manera, por favor, no, aquí. Ahora sí. Entonces, habíamos dicho que esos términos son básicos. Ahora, ¿qué diferencia hay entre un ligamento y un tendón? ¿No? Siempre la estructura que une una superficie ósea con otra se llama ligamento. Y la superficie que une un músculo con un hueso se llama tendón. Muy bien. Entonces, el ligamento es aquella estructura que une hueso con hueso y su lesión de él se llama esguince. Muy bien. Y el tendón, cuando se une con el músculo y el hueso, se llama tendón y su lesión se llama tendinosis. Muy bien. La tendinosis es un término de lesión inicial, porque también podemos llamar o aparece en las literaturas la palabra tendinitis. La tendinitis es un proceso ya más crónico en el tiempo que ha pasado. Muy bien, pero el término que cuando tú te lesionas un tendón se llama tendinosis. Y cuando va avanzando esta cronicidad de la tendinosis, podemos hablar de una tendinitis, ¿ya? Entonces, el esguince sería para el ligamento y la tendinosis, tendinitis para el tendón, ¿ya? No te vayas a olvidar de ese punto. Ahora, cuando hablamos de las posiciones anatómicas van en función a las posiciones corporales, muy bien. Y cuando vemos esta persona paradita, ¿sí? Muy bien, se llama una posición bípeda, con las manos mostrando hacia adelante, los pies con una angulación de 45 grados y los talones tocados. Mentón hacia arriba mirando al frente y las manos y los pulgares hacia afuera con la palma extendida y mostrándolas adelante. ¿Cómo se llama esta posición? La posición anatómica. ¿Cómo se llama esa posición? Anatómica. Entonces, cuando te dicen, por favor, ponga el cadáver en posición anatómica, o la estructura o la referencia regional, póngale posición anatómica. No importa si solamente tienes un fragmento, tienes todo el cuerpo, pero la cosa es que tienes que ponerla en esa posición y eso se le llama la posición anatómica. Muy bien, la posición bípeda. Cuando la persona está echada o recostada en una superficie horizontal, eso se le llama la palabra decúbito. Y el decúbito, si está echado con el dorso pegado a la cama, se llama decúbito dorsal. Bien, decúbito dorsal. Si el vientre, más bien ahora que estás boca abajo, así le llaman, ¿no? Decúbito, se llama decúbito ventral. Muy bien. Otro sinónimo de la palabra boca arriba y boca abajo, le podemos decir de boca arriba, decúbito dorsal o decúbito supino. Muy bien, decúbito supino, porque justamente esta posición de la mano, que mira hacia arriba, hacia adelante, se llama el movimiento del miembro superior, exclusivo solamente para el miembro superior, supinación. Por lo tanto, se llama decúbito supino. Y si vamos a decirlo así, ¿no? La palabra decúbito ventral, que es boca abajo, le podemos llamar con el nombre de decúbito prono, porque justamente cuando las manos están hacia abajo, mirando hacia la palma de la mano, mirando a la cama, se llama pronación. Esos términos solamente están exclusivos para el miembro superior en lo que es entre el codo y la mano. ¿Estamos bien?
Que cuando ese movimientos, ¿no? Está boca arriba o boca abajo, le conocemos como decúbito supino o decúbito prono, que es lo mismo decir decúbito dorsal, decúbito ventral respectivamente, y lo mismo decir boca arriba, boca abajo. Una persona que no sabe la terminología dice boca arriba, boca abajo, echado de espaldas, echado de vientre, pero esos términos son coloquiales. Ustedes son sanmarquinos y tienen que hablar con propiedad, ¿ya? Cuando la persona está echado de costadito, la famosa posición de lado, muy bien, se llama decúbito también porque está recostado en una superficie horizontal. Y es lateral porque se va a un lado del cuerpo. Muy bien. Pero si está sobre el lado izquierdo, se llama decúbito lateral izquierdo. Y si se echa del lado derecho, se echaría lo que es el decúbito lateral derecho. Muy bien. Hasta ahí, muchachos. Se entendió las posiciones iniciales del cuerpo humano, llamado posición anatómica, decúbito supino, decúbito prono, decúbito lateral izquierdo, derecho. ¿Todo bien? Ya, muy bien, porque esos términos vamos a hablarlos mucho, mucho en la anatomía y en las carreras que ustedes tienen con mucho más razón todavía. En laboratorio vamos a poner la miembro superior en decúbito supino, ¿no? Entonces, yo supongo que los laboratorios también hablarán para sacar las muestras sanguíneas. Radiología tendrá que poner al cuerpo en posición anatómica para que la imagen salga correctamente. Terapia física y ocupacional tiene que ver mucho con la actividad osteomuscular articular y también tiene que estar ¿qué? En posición anatómica y luego variar. Terapia física ve la rehabilitación en función a la parte osteomuscular, que es la parte de movimientos. Y la terapia ocupacional es la integración entre la parte de la coordinación e integración de la parte neurológica o la parte de asociaciones del movimiento corporal con la parte profunda del sistema nervioso, porque cada uno tiene una función específica. Y si ustedes ven, conjuntamos las 4 áreas, es totalmente para sacar un diagnóstico y un tratamiento establecido. Entonces, cada uno tiene su función para que podamos aprender la terminología como debe ser. ¿Ya? Muy bien. Luego vamos a hablar de las posiciones anatómicas complementarias, ¿no? Que ya prácticamente vamos viendo, ¿no? Mira, la primera básica, ¿no? Decúbito supino, decúbito prono. Muy bien. Decúbito dorsal o decúbito ventral. Muy bien. Si vemos lateralmente, decúbito lateral, ¿qué decúbito sería el lateral, chicos? ¿Izquierdo o derecho? ¿Ustedes qué dicen en la imagen? A ver. Izquierdo. Claro, muy bien, sería el decúbito lateral izquierdo. ¿Por qué? Porque justamente el paciente está recostado sobre su miembro superior izquierdo. Muy bien. Ahora, viene una posiciones llamadas, ¿no? Cuando una persona está semisentada 45, o semi-echada, si quería decirlo así, pero está como que angulado 45 grados con la horizontal, eso se llama semi-Fowler. ¿Cómo se llama? Semi-Fowler. Pero si la persona la sentamos 90 grados con esta superficie horizontal formando 90 grados como una silla, eso se le llama Fowler de frente. Fowler. ¿Ya? Listo. Ahora vamos a ver unas variantes importantes. Por ejemplo, cuando el pecho está, o vamos a hacer mal así, ¿no? De rodillas, elevado la pelvis, uno con 45 grados con el dorso y el pecho en la cama con los brazos extendidos, esa es una posición llamada como genupectoral. ¿Cómo se le llama esa posición? Genupectoral. Mayormente esa posición era habitual hace unos años, ahora actualmente ya no es tanto así, pero todavía se sigue utilizando para el famoso tacto rectal en los varones, ¿no? Que es la posición para palpar la próstata, ¿no? Por la región del conducto anal, entran al recto y pueden palpar por la parte posterior de la pelvis la próstata. La posición genupectoral es para una revisión de ginecología para el varón, ¿no? Bueno, entonces esa posición se llama la parte que genupectoral, ¿no? La posición de echado y elevado la cadera o la articulación coxofemoral
con las rodillas. Luego tenemos una posición que las damas es habitual que tengan una vez que ya tienen actividad sexual o ya han sido mamitas o trabajo de parto, que se llama justamente, estás en el cúbito dorsal, miembros inferiores flexionados 45 a 60 grados. Algunos lo pueden quizás poner la pierna hasta el muslo para hacer mucho más presión en la región baja del periné, de la pelvis, la parte externa. Eso se le llama como el procedimiento para hacer la revisión ginecológica. Por eso que se llama posición ginecológica, conocida como la posición de litotomía. ¿Cómo se llama la posición? Litotomía. Esa posición mayormente utilizamos en los cadáveres, en las mujeres y en los varones, para poder examinar y revisar la anatomía de la parte baja externa de la pelvis, que se llama el periné. Entonces, el periné es justamente esa forma de rombo que vemos, en donde se divide un triángulo anterior y un triángulo posterior. En el triángulo posterior está la región del ano, y el triángulo anterior estaría en los genitales externos, femenino y masculino, y también la parte urinaria final, y hablando propiamente del meato urinario. Entonces, esa estructura de rombo perineal le conocemos como el famoso periné. Y ese periné tiene muchas estructuras que estudiar, ¿no? Pero muy sencillo también, un poquito complejo en la terminología, pero no es cosa de otro mundo, solamente hay que ordenar el conocimiento. Muy bien. Hay una posición que tenemos que los pacientes están en decúbito dorsal y su cabeza hiperflexionada o colgando, si quiere llamarla así, ¿no? Esa es para la evaluación o cirugía de cuello, quizás, ¿no? Ya se llama la posición de Rose o de posición de Proetz, ¿no? Es una posición ya de especialización quirúrgica, o quizás se hacen unas terapias respectivas de cuello, ¿no? Entonces eso también es una posición Rose, que llamarla así, o Proetz, ¿ya? La posición que tenemos justamente el famoso dormida de ángel, así le llamo, justamente el decúbito ventral, pero con una almohada en la cabeza, y esta posición con una almohada en el miembro inferior que está elevada, así. ¿Para qué? Para alinear la columna vertebral y no se genere una contracción por mala posición. Esa se llama la posición Sims, ¿no? Eso mayormente se le puede poner a los pacientes que son postrados totalmente, ¿no? No se puede mover por voluntad propia. Imagínense ustedes recostados en una cama más de 8, 10, 12, 10 horas sin poder cambiarse de posición. Y esta posición favorece mucho la circulación del dorso. ¿Muy bien? Entonces eso sería esa posición. ¿Alguna vez ustedes han dormido en esa posición involuntariamente o no? ¿Usted qué me dice? Profe, algo parecido, ¿no? Algo parecido, pero a ustedes qué le faltaría quizás las almohadas, ¿no? O empezar con las almohadas cojines, ya hubieras complementado involuntariamente la posición Sims. Pero esa posición Sims también es importante para un procedimiento habitual. ¿Cuál es? La aplicación de enemas. ¿Ustedes saben qué es un enema? ¿Saben qué es un enema? Algo referente al esfínter, dicen, ¿no? Acumulación de líquidos, dicen por ahí. No, dicen, no saben. Un enema es justamente para las personas que no pueden hacer deposiciones fácilmente, y justamente le llamamos a las personas que están con estreñimiento, ¿no? Entonces, las personas que no pueden evacuar fácilmente por no tener la facilidad o vamos a decir, la fuerza o la forma de estimulación de ir al baño, entonces se opta por los famosos enemas. Y hay dos tipos de enemas evacuantes, ¿no? Y enemas de retención.
Los enemas evacuantes son justamente los enemas para limpiar un tracto final y a sacar toda la deposición que está acumulada en la parte interna. Hay pacientes que les duele mucho tiempo tener las retenciones de heces por dentro y tenemos que evacuarlos, ¿no? 3, 4 días, ¿no? De no hacer deposición. Se considera una persona estreñida cuando no tiene evacuación más de 3 días por lo menos. Si la persona no tiene evacuación 3 días, quiere decir que está estreñida. No debe tomar seguramente mucha agua, toma mucha, o puede estar tomando mucha cafeína, muchas gaseosas, o elementos que son derivados que puedan generar la no estimulación para la evacuación, ¿no? Entonces, ¿qué hace la OPTA? Le ponemos en posición SIMS y uno de los enemas que es clásico son los famosos supositorios, ¿no? El procedimiento es el enema, ¿no? El enema es justamente el proceso de colocar ese supositorio por el recto, ¿no? O sea, entramos por el anito, conducto anal y entramos al recto con un guante y ¡fum! Para adentro, ¿no? Como una bala es. El enema o el supositorio es lo mismo, análogo al óvulo, ¿no? O a las estructuras en forma de bala, también que se le pone a la mujer por conducto vaginal, ¿no? Entonces, y los dos son fármacos que se pueden prácticamente, si quiere llamarle así, se pueden diluir o se pueden disolver por el calor que hace en la parte interna baja de la pelvis. Entonces, en la posición SIMS mayormente se le pone también en posición para poner supositorios, el procedimiento llamado enemas, sea evacuante o de retención. La cosa que una vez que ya le ponemos el enema o le hacemos un proceso de enema de evacuación o retención, el paciente puede evacuar en ese momento mismo o que sea el evacuante o de retención que pasando 20 a media hora hace el efecto. Muy diferente a tomar por la boca, ¿no? El tomar por la boca son químicos más bien, ¿no? Los famosos laxantes o los famosos que le llaman, se me fue el nombre. ¿Cómo le llaman cuando tú comes cosas para que pueda poder evacuar fácilmente? ¿Cómo le llaman así? Clásicamente o coloquialmente. Le llaman laxantes, son terminología de farmacología, ¿no? Los purgantes, muy bien, ¿no? Los purgantes sería uno de los elementos importantes para evacuar a las horas, ¿no? De haber consumido ese purgante, ese laxante, para que podamos quizás evacuar fácilmente, ¿no? Hay laxantes naturales, la papaya, la beterraga, ¿qué más? La granadilla. Entonces son elementos que pueden ayudar a evacuar a un paciente que sufre de estreñimiento, sí. Entonces se aconseja que primero sea naturalmente, en este caso con alimentos o frutas que están baratas, aunque creo que la granadilla subió bastante, pero la granadilla, por eso que a los niñitos le dan, ¿no? Le dan las granadillas, por lo mismo para que no se estriñan, ¿no? Entonces es una costumbre que hacen los papás para que los niños puedan evacuar fácilmente y no sufran de estreñimiento si es que lo van a padecer. Muy bien. Y luego tenemos la posición que el famoso Trendelenburg. El Trendelenburg es una posición de elevación de los miembros inferiores 45 grados con la horizontal, o cuando la cabeza más bien se eleva y los pies descienden 45 grados, eso se llama lo que es el anti-Trendelenburg o el famoso Morestin, ¿no? Esos son términos a nivel de rescate que se hace en función a la cosa que se podamos nosotros ver. Por ejemplo, Trendelenburg se aplica cuando hay una pérdida de conciencia y necesita elevar el miembro inferior o fomenta lo que es el aumento de la circulación a nivel cefálico. En cambio, el anti-Trendelenburg es para justamente favorecer la circulación sanguínea a la posición central y a los inferiores por cuestión de, vamos a llamar así, vasoespasmo, ¿no? Que son casos especiales para las personas que puedan tener esa forma de posiciones importantes, ¿ya? Bueno,
Entonces, ahí tenemos, ¿no? Mira la posición clásica, que es ponemos a un paciente en el cúbito supino. Nosotros nos ponemos aquí, ¿no? Nos ponemos en este lado, en su lado derecho. Doblamos la rodilla en ese lado, 45 grados, la pegamos el talón con el muslo. ¿Para qué? Para que pueda adherirse y puede ser que justamente luego la flexión de lo que es el miembro inferior de ese lado. Una vez que he hecho esa flexión, prácticamente diríamos, cogemos el otro miembro del lado donde estamos nosotros y lo elevamos hacia arriba. Y ahora, ¿qué hacemos? Esa mano izquierda que faltaba la ponemos encima del pecho, cogemos el hombro izquierdo, la cadera, la región de la cadera izquierda, y ¿qué hacemos? La giramos. Pum, pum. Muy bien. Y eso que genera justamente la posición universal, si quiere llamarla así, o la posición lateral de seguridad. ¿Cómo le llamamos? La posición lateral de seguridad, que es la posición habitual que se le pone a las personas cuando tienen problemas de pérdida de conciencia o después de una convulsión. Muy bien. Un ratito. Ahí está escribiendo, creo. No me encuentro la... Un ratito, chicos. A ver. No, acá no. Así está. Ya está. Entonces, hasta acá la pregunta sería, ¿está todo bien, chicos? ¿Todo se entendió con respecto a las posiciones? Ya. Muy bien, entonces, dicho esa manera, entonces ya podemos ahora ver quizás los famosos planos, ¿no? Hay algunos famosos estructuras que se estudian en la planimetría, y eso lo podemos estudiar luego para poder tener un poquito más de conocimiento, ¿ya? Listo, avancemos. Ahora, dicho las posiciones anatómicas, vamos a hablar de la planimetría. Muy bien. La planimetría, prácticamente tendremos al cuerpo humano, o vamos a llamarlo así, ¿no? Como la parte de la topografía, que estudia los relieves del cuerpo humano, pero que estudia conjunto con la representación del cuerpo humano por planos y podemos dividirlo al cuerpo en varias partes. Entonces ponemos al ser humano ahí en el cúbito o en la posición anatómica y decimos, ¿no? Si cogemos una espada samurái, muy bien, y la partimos hacia la mitad del paciente, queda una parte arriba y una parte abajo. ¿Cómo se llama esa estructura que está partiendo el paciente en una parte superior y una parte inferior? Se llama plano transverso. Esta posición, si quiere llamarla así, una parte adelante y una parte atrás. Eso se le llama el plano coronal o frontal. Coronal o frontal. Y una parte que partiría el cuerpo a la mitad en una parte derecha, una parte izquierda, o es más decir, en una posición interna y una posición externa, le llamaríamos como una posición que sagital. Muy bien. Entonces quiere decir que la posición anatómica ayudaría mucho para dividir al cuerpo humano con 3 planos, el cuerpo en general. Hasta acá, ¿se entiende lo que es una posición o un plano transverso, un plano frontal y un plano sagital? ¿Todo queda claro? Ya, muy bien. Listo, avancemos. Entonces, cuando juntamos las 3 estructuras, formamos el famoso que o la dimensión tridimensional. Muy bien. Y vamos a ver qué tenemos acá. Lo rojito que sería el plano frontal. Tiene 2 ejes, mira. Un eje Y y un eje X. Tenemos un plano azulito, acá está, un eje X y un eje Z. Muy bien, en la matemática es así, ¿no? Y un plano verde, que sería un plano con el eje y el eje Z. Entonces ya tenemos, ¿cómo se llama esta formación que se genera acá? ¿Ah? Tridimensionalmente, chicos. ¿Cómo se llama esta posición que está acá?
¿A todos les gusta la geometría o no les gusta la geometría? ¿Cómo se llama esa formación de tres planos? ¿No? No, o sea, sí sé que es la confluencia de los tres ejes, X, Y y Z, Diego, pero dime o dígame cómo se llamaría esa formación que se ha hecho por la unión de tres ángulos, o puedes poner dos planos y luego se adicionó uno más, pero formó algo conciso ahí. Muy bien, por ahí escuché vértice. Ahí por ahí han escrito vértice. Muy bien, es un vértice, sí, tiene razón. Ya no es un ángulo, ¿no? Un ángulo tiene que ver con lo plano. Entonces, el vértice viene a ser con el famoso ángulo diedro, ¿no? El ángulo diedro es justamente la formación entre dos superficies planas y se adiciona uno más y formas también un vértice más complejo de un sólido. En la anatomía humana nos vamos a ver bastante lo que es la geometría espacial. Entonces, profe, mi geometría espacial de la academia está debilitada, profesor. ¿Qué vas a tener que hacer? Vas a tener que revisar, ¿no? Revisa cómo era un cubo, un paralelepípedo, cómo era una esfera, cómo era ¿cómo se le llama a esta parte? Una pirámide, cómo era un prisma, ¿no? Un prisma triangular, cuadrangular, pentagonal, etcétera. Porque la anatomía en la universidad es full geometría espacial. Entonces tú ya tienes que, ¿cómo le llaman así, no? Cuando todos nos imaginamos cosas que no podemos quizás ver completamente, le decimos, tenemos que fumarnos una. Así dice, ¿no? Tenemos que fumarnos una e imaginarnos cómo se proyecta la estructura hacia la parte que queremos estudiar. Entonces, la geometría espacial es justamente el paso en donde vas a poder comprender la planimetría. Pero tranquilo, vamos a explicar poco a poco. Muy bien. Entonces, vemos que la planimetría está hecho por los tres ejes, ¿no? Plano sagital, coronal y transversal. Sinónimo de sagital, vertical. Sinónimo de coronal, frontal. Sinónimo de plano transverso, plano axial, si también quieres llamar así, axial. Muy bien. Listo, entonces tenemos los tres ejes, ¿no? Prácticamente, para saber que la parte más superior se llama, siempre le llaman craneal o cefálica, y la posición que está hacia abajo se llama la parte caudal o podal. Entonces, siempre lo cercano a la cabeza se llama cefálico craneal, y todo lo que está lejano hacia la parte final de la columna vertebral o los pies se llama caudal o podal. ¿Estamos bien? Ya, ese es el término que utilizamos para poder completar esos nombres. Muy bien, ahora vamos a ver de qué. El plano coronal va a distribuir en un elementos que están hacia adelante del plano y elementos que están por detrás. ¿Cómo se llamarían los grupos que están hacia adelante? Anterior y posterior por atrás. Para el plano transversal, divide un grupo hacia arriba y un grupo hacia abajo. Muy bien, ¿cómo le llamamos hacia arriba? Lo superior y abajo lo inferior. ¿Cómo le llamamos el plano sagital? Lo que está al medio y lo que está afuera. Lo que está al medio es medial y lo que está hacia afuera, lo lateral. Sinónimo o epónimo de medial, interno. Epónimo de lateral, externo. ¿Se entendió? Entonces ya no vamos a decir arriba, abajo, atrás, adelante, afuera, adentro. ¿Cómo se tiene que llamar? Si cogemos el plano coronal o frontal, decimos una parte anterior y una parte posterior. Si cogemos el plano transverso, cogemos una parte superior, una parte inferior. Y si cogemos la parte central, decimos una parte medial o interna y hacia afuera medial o externa. Hasta ahí.
¿Se entendió los 6 posiciones que tiene el cuerpo humano en función a los planos de la planimetría? Bien, ¿podría repetir la parte medial, por favor? Muy bien. La parte, hemos dicho, medial es todo lo que está al centro y todo lo que se va hacia afuera, ¿no? Hacia afuera es lateral. O sea, si yo digo, mi nariz es medial o lateral con mi oreja, o mi oreja es más medial o lateral que la nariz. La nariz sería ¿qué? Más medial. Y la oreja ¿qué sería? Más lateral. Pero toman una estructura de referencia. ¿Cuál es? La cabeza. Lo dice, la nariz está medial a la cabeza y la oreja está lateral a la cabeza. ¿Se entendió? Muy bien. Otro sentido diría así, tenemos el antebrazo. Muy bien, está formado por 2 huesos. O vamos a poner así, los dedos, ¿no? Los dedos. El pulgar y el meñique. La pregunta sería, en posición anatómica, ¿no? En posición anatómica, ¿cuál sería medial? ¿El meñique o el pulgar en función a la mano? Hable. ¿El meñique qué sería? ¿Medial o lateral? A la mano. Si nuestro cuerpo está, acuérdate que la posición anatómica como es hacia adelante, así, ¿no? Mostrándonos así, el meñique siempre que está pegado al cuerpo. Entonces, ¿qué sería? Media. Y si el pulgar está alejada del cuerpo, se llama como lateral. ¿Se entendió? Otra referencia, a ver. La manzanita de Adán, que le llaman, ¿no? La manzanita de Adán, que en los varones. Decimos, ¿qué es? ¿Medial o lateral al cuello? ¿Cómo dirían ustedes? ¿Está al medio o está afuera del cuello? ¿Tú qué dices ahí? ¿Qué dicen ahí? Muy bien, por ahí he puesto medial. Muy bien, es medial. Otra referencia. Mira, el canino y los incisivos, que son este sirve para desgarrar y este sirve para cortar. Los incisivos son mediales y los caninos son laterales, o es al revés. Los incisivos son mediales y los caninos son laterales respecto a la arcada superior de la mandíbula. ¿Usted qué dice? Incisivos, ¿es medial o lateral? A la arcada de la parte superior. ¿Qué dicen ahí ustedes? Los incisivos de los dientes. Los incisivos, acá, esa. Lo que siguen para cortar, que lo que están al centro, ¿no? En el medio. ¿Cómo se llama eso? Es medial, muy bien. ¿Y los caninos qué son? Los caninos son laterales, muy bien. O sea, tú tienes que acostumbrarte a ver, ¿no? Todo lo que está para el centro, para el medio, es que medial. Todo lo que está cerca de la parte central es medial. Todo lo que esté alejándose hacia afuera es lateral. Por eso que tiene que haber una comparación. Yo extiendo también, mira, yo extiendo así. Mi codo y mi axila. Hay 2 elementos, ¿no? Mi codo y mi axila. ¿Quién es más medial? ¿La axila o el codo? Si yo le extiendo así, ¿quién es más medial? El codo está para, mira, lo estoy extendiendo para allá. ¿Qué sería? El codo es para allá y la axila está para acá. ¿Quién es la axila? ¿Qué sería? Axila es más medial. ¿Y el codo qué sería? Más lateral. Muy bien, entonces solamente vamos a hablar en función a lo medial y lateral cuando un plano sagital esté partiendo el miembro. ¿Se entendió? O la estructura o la parte anatómica. ¿Por qué? Porque hay otro término que es parecido que dice está más próximo a la línea media o está más lejana a la línea media. La línea media es la parte central, el eje central. Entonces, vamos a ver esos términos ahora que viene
de proximidad o no proximidad. Y ahí está, mira. Superior, inferior, anterior, posterior, medial y lateral. Ahora, viene un término, acuérdate que la parte de los 6 que hemos mencionado está en función ¿a quién? Está en función a los 3 planos que hemos estudiado. Ahora, hay una posición adicional que decimos, si la estructura se va alejando, lo correcto es decir, es distal. Y lo correcto que está más al medio, o sea, más central, más próximo al medio, sería lo proximal. Entonces yo diría, el pectoral con respecto a la mano, las dos comparaciones, ¿quién sería proximal? ¿El pectoral o la mano? ¿Usted qué dice? ¿Quién sería más proximal? ¿La región pectoral o la región de la mano? El pectoral. Muy bien. ¿Por qué? Porque ahora estamos viendo en función a la distancia. Una cosa es verla en función a los planos, que sería coronal, anterior y posterior. Transversal, superior e inferior. Medial lateral, un plano sagital, porque parte el cuerpo en dos partes, una parte para adentro y una parte para afuera. ¿Está bien? Pero otra cosa es cuando una estructura se aleja de la parte central. Entonces diría así, ¿no? Mi nariz es proximal y mi oreja es distal. ¿Me dejo entender? ¿Por qué? Porque esto está al medio, o sea, está en el centro. ¿Y esto qué está? O está más cerca del centro, más próximo al centro. ¿Y esto qué sería? Lateral, porque no está cerca del centro. Esa es la un poquito, quizás, tomar en cuenta en función a la distancia. La distancia ya no tiene mucho que ver con los planos, sino en manera de longitudes de extensión. Por ejemplo, si yo te digo, tu rodilla es proximal o distal, si lo comparo con tu dedo gordo del pie, ¿tú qué dices? ¿Qué sería la rodilla? ¿Proximal o distal? Si comparamos con el pie, ¿no? Con el pie que está en la planta del pie, donde está el hongo y sus amigos ahí. ¿Qué sería la rodilla? La rodilla es proximal, por supuesto, porque está más cerca a la línea central, está más pegado al cuerpo, ¿no? Vamos a llamar así, está más pegado al ombligo, ¿no? Si quieres llamarlo así. Pero si está el que está más lejano del ombligo, la parte más lejana, la parte central del cuerpo, se llama distal. Entonces, esos dos términos podemos combinarlas, claro, proximal, distal, o medial o lateral, o externo o interno. Interno siempre es lo medial, siempre lo proximal, y siempre lo lateral es externo y es distal. Entonces, podemos mezclar esas cositas respecto a la planimetría. Hasta ahí, chicos. ¿Qué tienen que hacer? Practicar. Tienen que practicar, por favor. Si no, te vas a confundir en estos términos. Pero está sencillo, no está difícil. Hasta ahí, chicos. Las ejes, orientaciones y planos. ¿Quedó claro? Muy bien. Listo, muy bien. Eso espero, chicos, eso espero, ¿no? Bueno, vamos entonces a ver ahora, una vez que hemos aprendido los planos, ahí está, ¿no? Hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante, hacia atrás, hacia afuera, hacia adentro, dice, ¿no? Y para la proximal distal sería hacia el centro y fuera del centro, si quiere llamarlo así. Muy bien, entonces ahí están los 3 planos que conocemos y estudiamos el cuerpo humano. Y también en la parte neurológica veremos también que es lo mismo, ¿no? Un plano coronal o frontal, un plano transverso, horizontal también le conocen, o axial, y un plano sagital o vertical. Muy bien. Y ahí vienen los famosos cortes, ¿no? Un corte coronal, un corte transversal o axial y un corte sagital. Por ejemplo, estos términos le sirven mucho a radiología, ¿no?
radiología tiene que ser unos capos en ver estas tres cortes. Pero los cortes se ven entre dónde? Se ve en función a los planos. Entonces, si yo hago un corte coronal, así, ¿no? Es justamente porque utilicé el plano coronal. Si hago un corte así, eso es un corte transversal o axial, porque utilicé un plano transverso o un plano horizontal. Y si lo veo al paciente así, de costadito, cortadito, sería un corte sagital. Muy bien, porque justamente está ladeado o está partido por el medio. Muy bien, listo. Dicho entonces los cortes, ya entendemos lo que viene entonces. Ahí está, mira. Entonces hemos visto que es un plano horizontal, frontal, sagital, y también puede haber variantes como ladeadas de un lado para otro, esos son planos oblicuos, ¿no? Y los famosos amputaciones, ¿no? Los pacientes mediante un corte de una cuchilla, ¡pum!, se volaron un brazo, ¿no? Es una sección transversa. Si fue en forma diagonal, cayó una luna y ¡fum!, se voló la pierna, se llamaría como un plano oblicuo, muy bien, de la pierna, pero sigue siendo transversa, sigue siendo transversa. Entonces sería una sección, esta es una sección totalmente transversa, entonces sería que una sección totalmente transversa oblicua, pero su plano justamente fue transverso ladeado a un lado que es transverso, ¿ya? Y los famosos, estos cortes que tú ves acá, ¿no? Estos cortes se ve justamente por el plano axial, o plano sagital, perdón. Este se ve un plano transversal o axial, y si vemos la parte anterior y posterior, sería un plano coronal o frontal. Entonces ahí tenemos las famosas tomografías axiales computarizadas que están en función a los cortes del cuerpo humano. Muy bien. Tenemos los famosos rayos X, muy bien, para ver la estructura ósea sobre todo y ver las diferentes coloraciones. Tenemos la tomografía axial computarizada. La pregunta sería, ¿metes mi cabeza mirada de arriba o mirada de abajo, como quieras? La pregunta sería, ¿qué corte sería este? ¿Corte frontal, corte sagital o corte coronal? ¿Ustedes qué dicen, chicos? En mi cabeza así, ¿no? Partida de esta manera, ¿no? Es un corte transversal, efectivamente, ¿no? Es un corte transversal que me permite visualizar la parte del cuerpo humano de manera por tajadas redondas, ¿ya? Y vemos también acá, esta tomografía esa computarizada puede utilizar los tres cortes, no hay problema, ¿no? Y este también sería, este es más notorio, ¿no? Mira, más notorio es una resonancia magnética. La pregunta, ¿qué plan han utilizado acá? Mira, cuando tú ves la cabeza de lado, ¿qué plan han utilizado ahí más o menos? ¿Usted qué dice? Muy bien. Entonces, ahora ustedes cuando vean esas visiones del néter, de radioimágenes, etcétera, todas las áreas, van a entender que utilizaron la planimetría para hacer ese estudio. Muy bien. Entonces, es muy sencillo, solamente que hay que ordenar las ideas para comprenderlas. Muy bien. Muy bien. Ahora vemos los movimientos anatómicos respecto a los planos y posiciones. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos movimientos del miembro inferior o tenemos articulaciones que solamente van y vienen, ¿no? El famoso viene y va. Viene y va. ¿Ese cómo le llamamos, profesor? La flexión y extensión. La flexión y extensión. Toda estructura que tiene solamente esos dos movimientos, viene y va, la rodilla, ¿no? Va y viene. ¿Cómo se le llama? Flexión y extensión. Muy bien. Y hablaremos luego propiamente qué articulación las mueve. Pero ahí está lejos las imágenes para que puedan verlas mejor. Luego tenemos el movimiento del hombro en función a su eje que se centra el hombro, ¿no? Hacia adelante, hacia atrás, ¿sí o no? Y de la rodilla para adelante, para atrás. Y como también se le llama flexión y extensión del hombro, flexión y extensión de la rodilla. ¿Ya? La cadera también tiene que hacia adelante flexión y hacia atrás extensión, por si acaso. ¿Ah? Luego tenemos también el cuerpo humano cuando hace la reverencia, ¿qué tal? Buenos días. Y ya me cansé de estar sentado muchas horas.
¿Cómo se llama eso? Flexión y extensión de columna. Y de cuello también, ¿no? Hacia adelante, hacia atrás. Entonces, eso se llama flexión hacia adelante y extensión hacia atrás. ¿Qué pasa si el ser humano hacia atrás? ¡Ah! Hace un jalón posterior. No sé si les ha pasado eso, ¿no? Cuando están durmiendo en el carro, están... Vamos a poner cosas ahí, ¿no? Están así, parece como si fuera Mortal Kombat o un pollo sin cabeza. Están así. Y están... ¡Ah! Y no, si no, no sé si les ha pasado eso, ¿no? Les ha pasado esa, cuando, y como que, te levantas y como que, como que no pasó nada, no, nadie se dio cuenta y no sabes que todo el carro te ha visto cuando has hecho esa hiperextensión. Eso se llama hiperextensión de cuello. Cuando la extensión de cuello pasa la angulación que debe ser. ¿Y te dolió, sí o no? Yo te pregunto, ¿te duele o te dolió? Duele. ¿Por qué? Porque esa articulación también tiene inervación sensitiva. Entonces genera una como que estiramiento excesivo del cuello porque la cabeza pesa. Entonces, prácticamente con Roche dices, no pasó nada, ¿no? No pasó nada. Entonces sería que extensión y flexión, o flexión y extensión también. Muy bien, listo. Ahora, vemos cuando el cuerpo, ¿no? El cuerpo dice, bueno, vamos a bañarnos. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que elevar el hombro hacia arriba para lavarnos la cabeza. O tenemos que bajar para ponernos, no sé llamar así, jabón en la espalda. Entonces, todos los movimientos que están en función al hombro, ¿no? En función del hombro y la articulación, todo movimiento que se vayan arriba se llama siempre abducción. Y todos los movimientos que se van pegados para el cuerpo ahora, o sea, sería lo al revés. Abducción. Acá es con D, ¿ya? Este es abducción para arriba y para adentro, aducción. Su correcto nombre de escribir es DD, ¿ya? Abducción, con 2D. Y cuando se aleja del cuerpo, abducción. Entonces, hacia arriba vas elevando, digo abducción. Si me acerco a la línea media, aducción. ¿Se entendió? Entonces, está en función a qué? A los movimientos del hombro. Entonces, y si yo hago este movimiento, hago así, ¿no? ¿Qué es este movimiento? Abducción. Si lo bajo, aducción. Si hago este movimiento, ¿cómo se llamaría? Flexión. ¿Cómo se llama este movimiento? Extensión. Entonces, cada uno tiene su función en función a una articulación. Flexión de cadera, extensión de hombro, flexión de codo, extensión de codo, flexión de dedos, extensión de dedos. Entonces, va a ser que en función a una articulación. ¿Listo? Entonces, y los deditos también tienen su posición, ¿no? ¿Quién es el centro, no? El dedo medio, que cuando los dedos se separan, abducción del segundo dedo. Y cuando se acerca, esa es abducción, y cuando se acerca, aducción del segundo dedo. Porque el que está eje, ¿quién es? El dedo medio. Igualito, dedo de pie, ponemos el centro, sería el segundo dedo, y cuando el dedo gordito se va hacia afuera, abducción, y cuando se va hacia adentro, abducción. Por eso que esos movimientos va a haber musculaturas únicas que van a hacer esos movimientos para el dedo gordito del pie y para el dedo pulgar. Por eso que habrán músculos abductores o músculos abductores. Entonces, eso quiero que entiendan para que los movimientos estén en función a la musculatura que tiene. ¿Listo? Muy bien. Dicho de esa manera, profesor, queremos ahora decir abducción y abducción, ¿no? Con D. También tenemos el famoso movimiento de codo, ¿no? Primero, ¿qué hacemos? Hacemos una pequeña flexión de codo, 90 grados con el brazo. Muy bien, brazo y antebrazo se forman por la articulación del codo y forman un movimiento llamado así, si el brazo gira, ¿no? Si el brazo que está acá, el codo, así mirando la palma para acá, gira hacia adentro, se llama rotación interna. En cambio, si el brazo se va hacia afuera,
se llama rotación externa. Quizás son los movimientos de los mozos, ¿no? ¿Has escuchado ahorita la fuente? La fuente la está teniendo ahí. ¿Qué hace? Cuando lo lleva hacia afuera, rotación externa. Si lo lleva hacia adentro, rotación interna. ¿De qué? De hombro. Muy bien, porque es el hombro que se mueve. El codo no se mueve. El que se mueve es el hombro, por si acaso. Pues sería rotación de hombro interna y externa. Medial o lateral, como quieras llamar así. En la rodilla también, mira, la rodilla que hacemos, la flexionamos 90 grados con el muslo, la articulación de la rodilla, y si el piecito se va hacia afuera 40 grados, o regresa para adentro 45 grados, igualito, ¿no? Si es para adentro, para donde está la región contralateral, se llama rotación interna. Muy bien. Y si se va, perdón, sí, rotación interna para adentro, y si se va para afuera, rotación externa. Ese sería lo que justamente lo habitual, ¿no? Pero en la cadera, como este movimiento no es en función a la cadera, en función a la rodilla, perdón, es en función a la cadera, diríamos, profe, pero este para adentro, rotación interna, y este para adentro, rotación externa, lo que hemos aprendido acá, ¿no? Para adentro y para afuera. Acá la cadera está funcionando al revés. Mientras que tú la angulación lo hagas para adentro, la cadera está girando hacia afuera. Por eso se le llama como rotación externa. Y si tú quieres que la cadera se rote para adentro, el pie tiene que irse para afuera. Entonces, ¿qué pasa con la cadera? Se gira hacia adentro. Entonces, eso es por eso que decimos, si el pie se va hacia afuera, rotación interna. Y si el pie se va hacia afuera, rotación externa de la cadera. Por si acaso, ¿verdad? Porque siempre hay esa confusión en la cadera. Si tú la caderita, el muslo, le levantas para adelante, eso se llama extensión o flexión de cadera. Flexión de cadera. Y si la caderita o el muslo se va hacia atrás, eso se le llama como extensión de cadera. No funciona igual que el hombro, por si acaso. Es totalmente al revés. ¿Ya? Tomen en cuenta eso. Hasta ahí, chicos. ¿Se entendió o no se entendió? La rotación interna y externa tanto del hombro y la cadera. Las dos grandes articulaciones semisferoideas, ¿no? Prácticamente la que van a tener esos movimientos muy importantes de rotación interna y rotación externa. ¿Ya? Muy bien. Luego hay otra vez, ¿no? El hombro y la cadera, ¿no? Justamente vamos entrenando eso. Cuando conocemos que tiene que una flexión interna, una flexión, una extensión, tenemos una abducción, una aducción y tenemos una rotación interna y una rotación externa, si juntamos los 6 movimientos, surge vamos a decir, una séptima, ¿no? O una cuarta en pareja, ¿no? Es una sola, que es que la circunducción. Muy bien, la circunducción es justamente cuando utilizas abducción, abducción, flexión, aducción, extensión. Rotación interna, rotación externa. Estoy utilizando ¿qué? Todos los movimientos de esa articulación del hombro-cadera para formar una articulación redonda. Esa se llama la circundación de hombro y circundación de la cadera. Muy bien, listo. La circunducción sería otro movimiento. Muy bien. Para el miembro superior hay movimientos clásicos, ¿no? Cuando muestra la palma de la mano, acuérdate siempre de papá, quiero propina. Muy bien, la propina es porque suplica propina. Entonces, si suplica propina, es supinación. Muy bien. Y cuando dices volteo la mano, es como que saca la mano, dice, saca la mano. Entonces, el famoso saca la mano significa como pronación. En la vida cotidiana hacemos también pronación y supinación involuntariamente, claro, todo el momento. Por ejemplo, quiere ir al baño, ¿qué haces? Coges la manija y haces ¿qué? Supinación del baño
¿Y ahora qué haces? Giras para abrir el caño o abrir la puerta del baño. ¿Cómo se llama eso? Pronación. Entonces, ¿estás en constante movimiento hacia esa manera? Claro. Entonces, la supinación es la palma hacia arriba y la pronación es la palma hacia abajo con respecto al miembro superior, porque solamente esos movimientos solamente es el miembro superior. ¿Ya? Y recordemos también que en supinación los dos huesos del antebrazo no se cruzan. Entonces, cuando hace la pronación, el hueso se cruzan como una X. Ya veremos por eso que hay músculos que supinan y hay músculos que pronan. Por eso que músculos pronadores, músculos supinadores, son los que hacen esos movimientos en el antebrazo, por supuesto. No hay otra parte del cuerpo que hagan pronación, supinación, ¿eh? Solamente en el antebrazo con la mano. ¿Ya? Listo. Hasta ahí, chicos. ¿Se entendió la pronación y supinación? ¿Sí? Muy sencillo, ¿no? Creo. Ya. Muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que acá todos los varones son caballeros. Chicos, ¿todos son caballeros o no? ¿Usted qué dice? Cuando vemos una forma caballeresca, si quieren así, ¿no? Una forma caballera de una persona, por ejemplo, ¿no? El bajar de un carro, ¿no? ¿Y qué hace el caballero? Da la mano a la dama para que la dama haga esto. Entonces, ¿qué hizo el caballero? Supinación. ¿Qué hizo la dama? Pronación. Es una aplicación propia de la articulación del miembro superior en la forma de la cortesía, ¿no? Luego tenemos lo que es para el pie. Para el pie es justamente cuando quieres dominar una pelota, dorsiflexión, porque se va el tobillo, se va a articular hacia los dedos del pie, se va a sacar la pierna. Pero si los dedos del pie se aleja hacia abajo, se llama plantar flexión o plantiflexión. Dorsoflexión o dorsiflexión, plantar flexión o plantiflexión. Cuando el pie se mete hacia adentro, se llama inversión. Y si el pie se va afuera, se llama eversión. Profe, pisé algo por dentro o por fuera y tú visualizas eso. Dorsiflexión, plantar flexión, eversión, inversión. Muy bien. Ahora, cuando el dedo pulgar se toca con el dedo meñique, eso se llama movimiento de oposición. Movimiento de oposición. Y cuando los dedos se alejan nuevamente para su posición original, ¿cómo se llama eso? Reposición. Oposición, reposición. Oposición, reposición. Muy bien. Solamente para el miembro superior. Si la mandíbula se va hacia adelante, eso se llama como protrusión. Y si la mandíbula se va hacia atrás, se va la retrusión. La protrusión y la retrusión tiene que ver con esta articulación entre el hueso temporal y el maxilar. ¿Cómo se llama esta articulación, profesor? La articulación ATM, la articulación temporomandibular. Muy bien. Esa articulación temporomandibular es justamente que me permite hacia adelante, hacia atrás. ¿Qué mover? La mandíbula para la masticación, por supuesto, ¿no? Entonces, protrusión y retrucción. Hay movimiento, allá, antes de avanzar. En la mandíbula, también, ¿qué hay, profesor? Movimientos también de qué? Depresión. Ahora la mandíbula sube. Asciende. Elevación. Hay movimientos laterales. Esos movimientos laterales, ¿cómo se le llama? Lateralidad del ATM. Ahora tú juntas. Hacia adelante, hacia atrás. Depresión. Elevación. Lateralidad. Entonces, ¿qué haces? Esa combinación de movimientos que hace la mandíbula se llama diducción. Diducción. ¿Está bien? Entonces, el ATM hace la diducción, elevación, depresión, lateralidades para mezclar y masticar la comida. ¿Está bien? Es un elemento adicional.
Finalmente, los movimientos de la escápula son justamente el que me importa, ¿no? Elevación. Si hago hacia abajo, depresión. Muy bien. Y si voy hacia el medio, me estiro para adentro o me voy para afuera. Eso se llama aducción o la famosa retracción. Si elevo las manos, se llama campaneo externo. Y si voy hacia arriba, hacia abajo, ¿no? Se llama abducción o protracción. Y si básicamente hago el famoso solamente movimientos laterales, se llama campaneo interno. ¿Está bien? Entonces son movimientos de la escápula exclusivamente, ¿no? Porque son los movimientos que vamos a hacer con la articulación del hombro. Entonces hay una elevación y una depresión también. Muy bien. Entonces son serían las articulaciones que hemos tenido que practicar o practiquen por favor para que no tengan dificultades al momento de explicar el miembro superior o miembro inferior. Muy bien, entonces sería el resumen de esta actividad. Muy chicos, hasta ahí. ¿Cómo lo ven? ¿Tranquilo? ¿Sí? Muy bien. Listo. Tengo una diapositiva más. ¿Tienen tiempo ahorita o ya la cortamos acá para que almuercen? ¿Usted qué me dicen? Por acá dicen que tienen que ser la sopa a su gato, dicen. Elena Jaime dice, profe, con todo, déle nomás, dice. Dice, otra diapo también, dice, ¿no? ¿Cuánto tiempo, profe? Será media hora, pues, ¿no? Media horita. A la una será, pues ojalá que la acabes ahora. Es la diapositiva de articulaciones, ¿no? Articulaciones que existen y también la organización de la osteología, ¿ya? Muy bien, entonces hasta aquí paro la grabación para iniciar la segunda. Un momento, por favor.